Podemos tener paz en medio de la tormenta. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento la trae nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él nos dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y Él nos la da de una manera maravillosa y completa, no como el mundo la da, una aparente paz. Su paz puede llenarnos aún en las circunstancias más difíciles. Hemos leído el primer capítulo del libro de Filipenses, donde Pablo les escribe a los de Filipo en cárcel. Él estaba en cadenas, él estaba prisionero. Si bien es cierto, físicamente él estaba sin libertad, pero su ser estaba lleno de gozo, de gratitud y de esperanza. Él tenía paz ahí en esa prisión. Seguía en comunión con Dios y tenía gozo. ¿Por qué? Y agradecimiento también, porque los de Filipo habían demostrado su cariño, su apoyo constante hacia él. También él estaba feliz porque aún sus prisiones habían servido de mucho para que el evangelio pudiera ser compartido. En todo lugar donde el Señor lo llevaba, el Señor lo usaba compartiendo la buena nueva de salvación en Cristo Jesús. Y su enfoque estaba en Cristo. Y aún así él se dejó usar y le sirvió al Señor escribiéndonos hermosas enseñanzas de las cuales nosotros podemos aprender tanta maravilla y tanta bendición que tenemos en el Señor. Así que nuestra redención en Cristo está segura, porque Él empezó la buena obra en ti y en mí como creyentes, como salvos, y Él la perfeccionará hasta el día de su venida. O el Señor nos manda a llamar cuando el tiempo en esta tierra se nos termine, porque Él sabe el día y la hora. Pero para nosotros vivir es Cristo y morir en Cristo es ganancia. Así que tenemos que aprender a reposar en Él, a descansar en Jesús, a entregar esa carga y aprender a recibir esa paz en medio de la tormenta, por muy difícil que sea la prueba, las circunstancias que estemos viviendo, la enfermedad, la dificultad tal vez en el trabajo, con la familia, problemas económicos. El Señor lo sabe. Depositemos todo esto al Señor, pidámosle su auxilio y aprendamos a esperar pacientemente también y en obediencia para ver nuestra victoria y confiar en Él y que Él nos dé esa paz en nuestro ser para poder escuchar su dulce y preciosa voz y para poder también no tomar decisiones apresuradas sin la dirección de su Espíritu. Nos gozamos, sean bienvenidos nuevamente, estamos alegres, Dios nos está permitiendo avanzar, el Señor nos da fuerza, el Señor nos ayuda a vencer los obstáculos y llegamos así, gloria sea al Señor, este día, el día 181 de lectura y vamos avanzando bien, incluso hice cuentas y creo que con la ayuda de Dios terminaríamos de ser posible, si Dios nos permite, si es así la voluntad de Dios, terminaríamos de leer toda la Biblia antes que termine este año, así que ánimos, tomemos fuerzas en el Señor para continuar con esta bendición tan grande. El Señor nos sigue hablando y oramos así, dándole gracias al Señor y glorificando su nombre. Vamos a venir en palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Padre. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas apártanos del mal. Tuyo es el poder, el imperio por los siglos de los siglos, mi amado Señor. Sea tu nombre exaltado y glorificado. Ayúdanos, Señor, a aprender de la lectura de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo siempre enseñándonos, Señor. Clamamos, Dios mío, porque tú te sigas glorificando y que esta palabra fluya, Señor, como río de agua viva y llegue a cada corazón, a cada vida, a cada hogar, Señor, donde tú tengas destinado que esta palabra va a llegar. Exalta tu nombre, glorifica tu nombre y desde ya te damos gracias, Señor. Gracias, Señor amado, te seguimos pidiendo por Venezuela, por los que están ahí bajo los escombros. Gracias por los milagros que estamos viendo de las personas que están siendo rescatadas, Señor, con vida, Señor. Bebés, ancianos de todas edades, Señor, fortalece a los socorristas, fortalece a esas personas que están de lejos, de cerca, ayudando, Señor. Sigue obrando, Señor, en misericordia, en amor y en bondad.
Confiamos en ti, Señor, que seguiremos viendo, Señor, tus milagros, tu mano poderosa, Señor, a favor de un pueblo arrepentido, un pueblo humillado, Señor, un pueblo que te clama, porque tu palabra así lo dice: clama a mí y yo te responderé. Y tú muestras cosas grandes, Señor, que nosotros no habíamos visto. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Así, hermanos amados, continuamos con gozo, con alegría, leyendo el primer libro de Crónicas, y el día de ayer leíamos el capítulo número 5. Entonces veíamos que sigue habiendo un detalle de las genealogías y el legado histórico que las tribus, en este caso de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, dejaron. Recordemos que ellos se asentaron antes de cruzar el Jordán, pero también ayudaron a sus hermanos a la batalla para la conquista de la tierra prometida. También, hermanos amados, vemos que lamentablemente, pues Rubén, siendo naturalmente el hijo primogénito, pierde su primogenitura. Y aquí viene una pérdida muy grande. Esaú no tuvo mucho aprecio a la primogenitura, pero desde los tiempos antiguos, sobre el hijo primogénito había doble bendición cuando la heredad iba a ser repartida. El padre ya no estaba, era doble la porción para él, y también él venía a ser la cabeza de la tribu, o también el sacerdote, el líder, en otras palabras, que iba a velar por el bienestar de todos los descendientes. Y esto traía un cargo de honor, un cargo también que daba nombre especial a su descendencia, una bendición en el privilegio que Dios le concedía de cuidar a su familia, de sustituir básicamente a su padre que fallecía. Pero en el caso de Rubén vemos que lamentablemente él la perdió, los derechos de primogenitura, de la doble porción y todos los privilegios que tenía delante del Señor. ¿Por qué? Porque cometió incesto, se metió a vivir con la esposa de su padre, y eso era como descubrir la desnudez de su propio padre. Era algo grave y él pues perdió ese derecho. Entonces la distribución del honor, debido a esta falta tan grave, su primogenitura natural pasó en manos de José, pero no directamente de José, sino que a través de sus hijos Efraín y Manasés, mientras que la primogenitura especial, espiritual y de realeza pasó al linaje de la tribu de Judá. Recordemos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nació de la tribu de Judá. Y muchos de nosotros nos podemos preguntar, ¿pero por qué no nació de la tribu, por ejemplo, de Leví? Bueno, Dios es soberano, y también habían profecías de que tenía que ser heredero y la descendencia de la línea de la realeza. Y recordemos que cuando Jacob iba a morir, él oró, él bendijo, y era una bendición profética sobre cada uno de sus hijos, y sobre Judá él decretó que el cetro no se apartaría de Judá. ¿Qué significa esto? El cetro. El cetro simboliza autoridad, pero también realeza. Era el rey que lo tenía. Recordemos que cuando extendían el cetro había misericordia, por ejemplo, en el caso de la reina Esther. Entonces, para la gloria del Señor, Judá recibe esa bendición. Judá significa alabanza, pero también recibe el reinado. Y las profecías estaban sobre que el Mesías sería también rey de Israel. Entonces recordemos que Leví recibe una bendición tan grande de ser sacerdote, de ser una tribu consagrada al servicio santo, tanto en el tabernáculo y luego en el templo que Salomón construye. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, sabemos por la palabra que Él es sacerdote, el sumo sacerdote celestial y real, pero no por orden terrenal como Leví, sino que por orden de Melquisedec. El Melquisedec, entonces, Dios estableció como sumo sacerdote eterno. Entonces, mucho más grande, mucho más alto el privilegio. Nosotros vemos todo esto, que Dios en su gran bondad, wow, yo me quedo admirada de ver cuánto orden. Nosotros deberíamos de tomarnos el tiempo, al menos a nivel familiar, de empezar a ver nuestros orígenes, ¿verdad? Tal vez llegamos a conocer quién era nuestra tatarabuela, tatarabuelo, para que después nuestra descendencia sepan todo el árbol genealógico, pero no hemos tenido ese orden. Y Dios sí lo tuvo para con su pueblo, y es una bendición también para desarrollar sus roles, y cada uno
los ministerios, las funciones que Dios le dejó a cada tribu y las bendiciones, todo el plan divino está registrado, ya su descendencia ahí también bien verificada para poder servir ellos. Y qué lindo poder tener todo eso. Mire la distribución que el Señor había dejado. Y así que como vemos que en Primera de Crónicas del capítulo 5, el versículo 3 al 17, vimos que se enumeran los jefes de las familias, los descendientes de la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés también, y se detalla también las naciones, las áreas geográficas que ellos ocuparon también hasta los tiempos del rey Jeroboam II de Israel. También relata y leímos las hazañas militares que ellos realizaron, el poder también de la oración. En ellos se destaca que fueron guerreros valientes. Los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés eran reconocidos porque se unieron con sus hermanos al combate. Eran expertos en el uso, dice, de la espada, en el uso de los escudos y del arco, y también que clamaron a Dios y le dio la victoria. Durante una guerra ellos clamaron a Dios en medio de la batalla, y específicamente dice que Dios les dio la victoria porque confiaron en Dios. Eso subrayémoslo. Confiaron en el verdadero y Dios todopoderoso. Entonces resultando pues también que también ellos fueron muy ricos porque obtuvieron grandes botines de guerra, además del ganado que ya tenían, ¿verdad? Y tuvieron prisioneros de guerra. Entonces la media tribu de Manasés y el exilio lo pudimos leer en el capítulo 5 del versículo 23 al 26, y vimos cómo se expande su territorio. Los descendientes de la media tribu de Manasés se multiplicaron en gran manera y extendieron sus territorios también en una forma estratégica, tales las áreas como leímos, Basán, el monte de Hermón y Salca. Pero lamentablemente también, a pesar de su valentía y de todo, pues la fe que habían demostrado en un momento determinado, la nación gradualmente, lo que leímos es que gradualmente ellos se fueron alejando del Señor. Y entonces ellos cayeron también en idolatría. Adoraron dioses paganos, hicieron cultos a demonios, hicieron imágenes que no tenían que hacer, rindiéndoles cultos. Entonces Dios permite a ellos castigo, les llega la disciplina de papá. Y vemos que Dios permitió que el rey asirio Tiglat-Pileser conquistara sus tierras y llevara a sus tribus al exilio. Y esto, según la historia, también es confirmado que fue en el año 732 antes de Cristo. También leímos en el capítulo número 6 de Primera libro de Crónica, que detalla la genealogía y organización de las responsabilidades de la tribu de Leví. Su propósito principal es establecer que se registraran los legítimos sacerdotes. Tenían que ser descendientes de Aarón. Y entonces acá se lleva un registro de todos los descendientes de él para determinar los levitas, los que estaban encargados en el tabernáculo, y posteriormente los que iban a trabajar también en el templo. De los linajes principales del versículo 1 al 30, pues se rastrea el árbol genealógico desde Leví a través de sus 3 hijos, Gersón, Coat y Merari, los que quedaron vivos obviamente porque los otros 2 ofrecieron fuego extraño y Dios los eliminó por haber hecho tal cosa, ¿verdad? Lo leímos allá en el Pentateuco. Entonces se destacan las líneas de descendencia de los sumos sacerdotes también. Y ahí podemos también ver que Dios en su misericordia deja también registrado la línea de los adoradores del versículo 31 al 48. Identifica a los hombres encargados del canto, de la música en la casa de Dios, tales como Gemán, del linaje de Coat, Asaf, del linaje de Gersón, y Etán y Jedutum, del linaje de Merari. A cada uno Dios también le concedió ser salmistas, verdaderos salmistas, porque hoy en día hay muchos que se llaman salmistas, pero ni siquiera verdaderos creyentes son. Entonces no podemos decir que un falso creyente es un verdadero adorador de Dios. Tenemos que adorarle no solo con el canto, sino que con toda nuestra vida. Que nuestra vida sea una adoración, nuestra vida sea entrega, santidad completa para poder servir al Señor. Recordemos que el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad, no en mentira. Entonces, la línea sacerdotal de Aarón lo pudimos leer del versículo 49 al 53.
Ahí se enlistan los sumos sacerdotes que sirvieron desde el tiempo de Aarón allá, ¿verdad? En el tabernáculo en el desierto hasta la construcción del templo de Salomón. Las ciudades de los levitas, recordemos que ellos, a la diferencia de las otras tribus, ellos no recibieron heredad terrenal porque su herencia era Dios. Mire qué precioso esto. Ellos, pero sin embargo, Dios les concedió estar en medio de las tribus y tenían lugares específicos. No recibieron un territorio geográfico propio, pero en su lugar el texto también nos detalla de ver que tenían 48 ciudades y tierras asignadas para el pastoreo que se les distribuyeron por todo Israel para que pudieran vivir y a la vez estar como mezclados estratégicamente entre las tribus para que donde ellos estuvieran también enseñaran la ley en el radio que ellos podían abarcar en su influencia espiritual y también de auxilio, porque recordemos que también los sacerdotes los levitas tenían bastantes actividades a revisar, a determinar ellos si había lepra, si ellos tenían ahí las responsabilidades de visitar, muchas cosas que tenían ellos que hacer en medio de la comunidad. Así que dicho esto, para la gloria del Señor, vamos a pasar hoy sí a la lectura del capítulo número 7 y 8 de Primera de Crónicas. Y vamos a ver los descendientes de Isaacar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los hijos de Isaacar fueron 4, Tola, Fua, Jasub, Simrón. Los hijos de Tola, Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Sifsam, Semuel, jefes de la familia de sus padres. De Tola fueron contados sus linajes en el tiempo de David, 22,600 hombres muy valerosos. Hijos de Uzi fue Isaías, hijo de Isaías, Micael, Obadías, Joel e Isaías, por todos 5 príncipes, y había entre ellos sus linajes por familias de sus padres 36,000 hombres de guerra, porque tuvieron muchas mujeres e hijos, y sus hermanos por todas las familias de Isaacar, contados por todas las genealogías, eran 87,000 hombres valientes en extremo. Descendientes de Benjamín del versículo 6 en adelante. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Bequer y Gediel. Los hijos de Bela, Esbón, Use, Uziel, Jerimot e Iri, 5 jefes de la casa paternas, hombres de gran valor y de cuya descendencia fueron contados 22,034. Y los hijos de Bequer, Semaría, Joás, Eliezer, Elionai, Omri, Jerimot, Abías, Anatot y Alamet. Estos fueron hijos de Bequer y contados por sus descendencias, por sus linajes. Los que eran jefes de familia resultaron 20,200 hombres en grande esfuerzo. Hijo de Gediel fue Bilhán. Y los hijos de Bilhán, Jeús, Benjamín, Ahod, Kenaaná, Zetán, Sartis, Asicar. Todos estos fueron hijos de Gediael, jefes de familias, hombres muy valerosos, 18,200 que salían a combatir en guerra. Supín y Jupín fueron hijos de Gir y Jusín, hijo de Ajer. Descendientes de Neftalí. Los hijos de Neftalí, Jaaseel, Juni, Jaser, Salum, hijo de Bila. Descendientes de Manasés, del versículo 14 en adelante. Los hijos de Manasés, Asriel, al cual dio a luz su concubina Siria, la cual también dio a luz a Maquir, padre de Galaad. Y Maquir tomó mujer de Jupín, y Jupín, cuya hermana tuvo por nombre Maaca, y el nombre del segundo fue Zelofehad. Y Zelofehad tuvo hijas, y Maaca, mujer de Maquir, dio a luz a un hijo, y llamó Pérez. El nombre de su hermano fue Ceres, cuyos hijos fueron Ulán y Requem. Hijo de Ulán fue Bedán. Estos fueron los hijos de Galada, hijo de Maquir, hijo de Manasés. Y su hermana Jamoleket dio a luz a Isol, Isaeser y Mahala. Y los hijos de Semida fueron Ahiján, Siquén, Liquín y Anaim. Descendientes de Efraín, del versículo 20 en adelante. Los hijos de Efraín, Zuleta, Bered, hijo de Tahad, y su hijo Elana, su hijo Tahad, su hijo Sabat, su hijo Zuleta, hijo de Eser, Elad, las 2 hijas de Cat,
naturales de aquella tierra, los mataron porque vinieron a tomarle sus ganados. Y Efraín su padre hizo duelo por muchos días, y vinieron sus hermanas a consolarlo. Después él se llegó a su mujer, y ella concibió y dio a luz a su hijo, al cual puso por nombre Bería, por cuanto había estado en aflicción en su casa. Y su hija fue Seera, la cual edificó a Bet-Jorón, la baja y la alta, y a Usén Seera. Hijo de Bería fue Refa, y Resef, y Telá. Su hijo Tahá, su hijo Laadán, hijo Amiud, su hijo Eliasama, su hijo Nud, su hijo Josué, su hijo. Y la heredad y la habitaron de ellos fue Betel con sus aldeas, hacia el oriente Naarán, y a la parte del occidente Geser y sus aldeas, asimismo Siquén con sus aldeas, hasta Gaza y sus aldeas, y junto al territorio de los hijos de Manasés, Bet-Seán con sus aldeas, Taaná con sus aldeas, Megiddo con sus aldeas, y Dor con sus aldeas. Estos lugares habitaron los hijos de José, hijo de Israel. Descendientes de Aser, del versículo 30 en adelante. Los hijos de Aser: Imna, Usúa, Isúa, Bería y su hermana Sera. Los hijos de Bería: Heber y Malquiel, el cual fueron padre de Birsabit. Y Heber engendró a Jaflet, Somer, Jotam, Sua, hermana de ellos. Los hijos de Jafet: Pasac, Bilham y Asbat. Estos fueron los hijos de Jaflet. Y los hijos de Semer, hijo de Roja, Jehová y Arán. Los hijos de Helem, su hermano Sofa, Imna, Celes, Amal. Los hijos de Sofa, Sua, Jernafer, Sual, Beri, Imra, Beser, Jod, Sama, Silba y Tran, Beera. Y los hijos de Jeter: Jefoné, Pispa y Ara. Y los hijos de Ula: Ara, Janiel y Recia. Todos estos fueron hijos de Aser, cabezas de familia paternas, escogidos, esforzados, jefes de príncipes y contados, que fueron por sus linajes entre los que podían tomar las armas. El número de ellos fue 27,000 hombres. Pasamos a leer ahora el capítulo número 8, descendientes de Benjamín. Benjamín engendró a Bela y su primogénito Asbel el segundo, a Jará el tercero, Noja el cuarto y Rafa el quinto. Y los hijos de Bela fueron Adar, Gera, Abiud, Abisúa, Naamán, Ahoa, Gera, Sefufán y Hiram. Y estos son los hijos de Ahod. Estos los jefes de las casas paternas que habitaron en Geba y fueron transportados a Manahar. Naamán, Ahías y Gera. Este los transportó y engendró a Usa y a Ahihud. Y Samarín engendró hijos en la provincia de Moab, después de que dejó a Usín y Baara, que eran sus mujeres. Engendró pues de Jodes a mujer a Jobab, Sibia, Mesa, Malcán, Jeús, Saquías, Mirma. Estos son los hijos y jefes de familias. Mas Usín engendró a Abitob y a Elpaal. Y los hijos de Elpaal: Heber, Misán, Semed, el cual edificó Ono y Lod con sus aldeas. Bería también y Sema, que fueron jefes de familias de los moradores de Ajalón, los cuales echaron a los moradores de Gad. Y Ahios, Sasac, Jeremot, Zebadías, Arad, Ader, Micael, Ispa, Joa, hijos de Bería. Y Zebedías, Mesulán, Isqui, Heber, Ismeraí, Geslaías y Jobad. Los hijos de Elpal y Jaquim, Sicri, Sabdi, Eliesnaí, Selitaí, Eliel, Adaías, Beraías, Simrat, hijos de Simei, Eispan, Heber e Eliel, Abnón, Sicri, Hananías, Elán, Anatontías, Ifdaías y Peniel. Los hijos de Sasac.
y Samaresí, Secarías, Atalías, Jeresías, Elías y Sicri, los hijos de Jeroham. Estos fueron jefes principales de familias por sus linajes y habitaron en Jerusalén. Y en Gabaón habitaron a Bijabaón, la mujer del cual se llamó Maaca, y su hijo primogénito Abdón y Sur, Cis, Baal, Nabab. Gedón, Ahío, Sequer y Micló engendró a Simea. Estos también habitaron con sus hermanos en Jerusalén, enfrente de ellos. Ner engendró a Cis, Cis engendró a Saúl, Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal, hijo de Jonatán, fue Merib Baal. Y Merib Baal engendró a Micaía, y los hijos de Micaía, Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz engendró a Joada, Joada engendró a Alemet, Asmavet y Simri engendró a Mosa, Mosa engendró a Bina, hijo del cual fue Rafa, hijo del cual fue Elasa, cuyo hijo fue Asel. Los hijos de Asel fueron 6, cuyos nombres son Azricán, Bocru, Ismael, Seraías, Abadías y Hanam. Todos estos fueron hijos de Asel. Y los hijos de Asel, su hermano, Ulán, su primogénito, Jehus, el segundo, Elifelet, el tercero, fueron los hijos de Ulán, hombres valientes y vigorosos, flecheros diestros, los cuales tuvieron muchos hijos y nietos, 150. Todos estos fueron los hijos de Benjamín. Gloria sea al Señor. Terminamos la lectura en el Antiguo Testamento. Hoy pasamos así rápidamente y continuamos con el Nuevo Testamento en el libro de Filipenses. Gloria sea al Señor. Y pudimos ver que esta carta preciosa que el apóstol Pablo escribe desde la prisión, él destaca, él manifiesta un gozo. El avance del Evangelio también lo leímos y el propósito es glorificar a Cristo. Bendito Dios. Primeramente, él empieza con una oración de gratitud. Pablo expresa una profunda gratitud y aprecio, alegría por la comunión que hay y el apoyo constante de la iglesia de Filipos, Filipos. Esto lo podemos encontrar en este capítulo 1 del versículo 3 al 5. Perdón que ya se me está enredando la lengua. Y también el otro tema que pudimos identificar es que tenemos nosotros seguridad, en la redención en Cristo Jesús, porque vemos, bendito Dios, el vínculo profundo que tenemos con Dios a través de Cristo Jesús. Pablo afirma que Dios va a perfeccionar la buena obra que comenzó en cada uno de nosotros los creyentes desde ahora y para siempre hasta el día de Jesucristo. Esto lo pudimos leer también y también pudimos observar cómo es maravilloso Dios que a pesar de los obstáculos, prisiones, lo que podamos enfrentar, el Evangelio no se detiene. El Evangelio sigue siendo compartido y sigue salvando vidas el Señor a través de la buena nueva que hay de salvación en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. A pesar de estar encarcelado, Pablo señala, enfatiza que sus prisiones han servido para que el Evangelio progrese. Y él le da ánimo a los demás. Miren, yo estoy en prisiones y estoy compartiendo la palabra, en otras palabras, ¿verdad? Pero ustedes tienen que continuar, ustedes están libres. Entonces tienen que predicar, les dice, sin temor. Entonces lo pudimos identificar siempre en este capítulo número 1 de Filipenses, del versículo 12 al 14. También pudimos ver de que hay motivos grandes, importantes, por los cuales nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Pablo se regocija de que Cristo sea anunciado y eso nosotros tenemos que también alegrarnos y buscar que la gente conozca a Jesús, porque Él es el que salva, el que liberta, el que restaura, el que comisiona. Él nos llena de su Espíritu Santo y el Señor sigue haciendo la obra, nuestro Padre Celestial, a través de Cristo Jesús, su palabra y su Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de verdad. Y Pablo los motiva a que sigan anunciando, que no sean egoístas y que lo hagan con buena motivación, con buena finalidad, porque unos lo hacían por competencia, otros para ganancias deshonestas, otros lo pueden hacer por fama,
por tantos motivos inapropiados. Dios quiere que lo hagamos con la motivación correcta. Que las personas conozcan a Cristo Jesús, que su nombre sea glorificado, que las almas sean salvas y que en aquel día nosotros también, luego de trabajar, podamos escuchar esas palabras preciosas: entrad, benditos de mi Padre, al gozo eterno. Eso anhelamos, ¿verdad? Que el Señor nos reciba, bendito Dios, y podamos terminar esta carrera en victoria. Así que también encontramos esa frase, preciosa, que para mí vivir es Cristo y morir representa una ganancia eterna si estamos en Cristo Jesús. Eso lo pudimos leer en el versículo 21. Y finalmente el Señor nos hace un llamado a través del apóstol Pablo, un llamado a la perseverancia. Porque no solo de recibir al Señor, sentir el toque del Espíritu, llorar y desear seguirle, sino que demostrar que le amamos siguiéndolo y cumpliendo su palabra. ¿Y cómo vamos a cumplirla si no la conocemos? Tenemos que tomar estos tiempos de lectura para leer, conocer el carácter de nuestro Dios, que el Señor nos demanda, que el Señor nos pide. Así como instruyó a su pueblo escogido Israel, Dios nos instruye a nosotros como iglesia para que nosotros podamos también conocer la verdad y somos libres en Él. Así que Él anima a los filipenses y ahora también a nosotros que estamos leyendo esta hermosa carta a vivir en una manera digna del Evangelio. Subrayemos esto, veamos esto con pausa, que vivamos una vida digna del Evangelio. Muchos queremos vivir el Evangelio como yo quiero, como yo pienso, como yo, ¿verdad?, estoy creando en mi mente o en mi ser, que todavía no se ha rendido completamente al Señor, o posiblemente solo seamos simpatizantes del Evangelio y no convertidos, de verdad creyentes, porque nosotros tenemos que vivir nuestra vida a la luz de la palabra. No que la palabra se adapte a nuestra vida tiene que adaptarse a cumplir lo que el Señor nos demanda. Y el santo, 3 veces santo. El vaso, dice la Biblia, se limpia por dentro y luego por fuera. Tenemos que estar irreprensibles para el día de su venida, alma, cuerpo y espíritu. Así que esto tenemos que seguir profundizando con la ayuda del Señor. Y también Pablo nos exhorta a mantenernos firmes, unidos frente a la oposición. Y llorábamos ayer, ¿verdad?, a leer, wow, que nosotros hemos sido, bendito Dios, llamados a ser creyentes, a ser salvos. Nos ha concedido esto el Señor, pero no solo que creamos en Él, decíamos y leíamos en el versículo 29, que a mí me impactó por todo lo que estoy viviendo, oposición, murmura, tantas cosas que a uno humanamente pues en un momento le afectan, porque tenemos sentimientos y escuchamos algo y nos ponemos tristes, pero rápidamente el Señor nos llena de gozo porque decimos, bien, es que está pasando algo. Cuando hay oposición, cuando hay un avance, el reino de las tinieblas se va a manifestar, a querernos detener, pero Dios es más grande y más poderoso que el que está en el mundo. Y leemos la palabra y vemos ejemplos. Pablo en prisiones, sufriendo hambre, naufragios, lo apedraron, quedó como muerto. Yo creo que murió y resucitó porque lo apedraron. Pasó tantas cosas y él se levantaba a seguir predicando. Entonces pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús, hacedor y consumador de la fe, y lo demás va, las olas vienen, golpean la barca, pero Jesús está en nuestra barca y tenemos que estar felices, porque si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Al final todo pasará, pero su palabra no pasa y nosotros estaremos en gozo eterno con el Señor. Y en Él tenemos promesas tan preciosas, maravillosas y eternas, que el Señor nos ha llamado no solo a que creamos en Él, decía este versículo, sino también a que padezcáis por Él. Entonces, si estamos padeciendo por Él, no por nuestras malas decisiones, estamos en la buena dirección, porque Cristo Jesús vino a sufrir y tenemos que llevar las marcas del Evangelio. Teniendo, dice, el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Él estaba en cadenas, Él estaba en prisión, Él estaba en lugares terribles. Hay personas que han mostrado videos donde el apóstol Pablo estuvo encarcelado literalmente ahí, en esos fosos profundos, húmedos, bajitos el techo. Ahí estaba en un lugar que tal vez tuvo sed, tal vez tuvo muchas inclemencias, mucho calor, mucho frío, pero ahí estaba él en comunión y sirviendo desde esos lugares.
Bendito Dios, entonces podemos ahora, con la ayuda del Señor y para la gloria de su nombre, continuar la lectura del capítulo final de este día, capítulo número 2 del libro de Filipenses, y el título es Humillación y exaltación de Cristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, siendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por sí lo suyo propio, sino cada cual por lo que los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho a semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Luminares en el mundo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como a mi presencia solamente, sino con mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de la vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Timoteo y Epafrodito. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya reconocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor. Perdón, que se me dobló la página aquí. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos nosotros, y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Qué hermoso cómo se concluye, cómo Pablo recomienda a sus colaboradores, a sus
siervos, ¿verdad? Y a sus compañeros de milicia que estuvieron con él peleando la buena batalla, anunciando el evangelio. Y qué lindo ese amor que Dios puede poner entre nosotros los creyentes con personas que no conocíamos ni nos imaginamos conocer. Conocemos que Dios nos tenía una familia grande y hermosa en muchos lugares, no solo en este país que residimos, sino a los lugares que vamos. Tenemos una familia en la fe porque tenemos un mismo Señor, lavados con esa sangre preciosa de Jesucristo, un mismo bautizo, un mismo espíritu y un mismo propósito y fin. Un fin celestial, porque la iglesia, que es eclesia, los llamados fuera de donde, del mundo, no somos de esta tierra, vamos a la patria celestial, estamos de paso, somos peregrinos y en este peregrinar nos podemos ayudar, acompañar, consolar y alegrar, motivar unos con otros. Que Dios les bendiga y que tomemos consejo y ejemplo del apóstol Pablo, como él tenía ese grande aprecio, gran estima a sus consiervos, a las personas que Dios había puesto a su alrededor y ese amor a las iglesias que iba fundando. Qué bendición poder compartir la palabra. Para mí es una alegría, un privilegio. Les saluda su hermana Elsie de Mendoza. Reciban saludos también de mi esposo, el pastor José Franco Mendoza López, que para la gloria del Señor estamos acá. Bendito Dios, gozosos de poder trabajar en la viña del Rey conforme el Señor nos va permitiendo y el Espíritu Santo nos va guiando. Yo me quedo sorprendida como los tiempos y las sazones del Señor son perfectos. A veces se han querido hacer este tipo de proyectos de compartir la palabra por las redes sociales, pero no eran los tiempos, no estaban las condiciones, ni familiares, ni de tiempo, ni de agenda, en ninguna manera, pero Dios en su gran bondad toma control de todo y el Señor confirma. El Espíritu Santo dice a dónde y cómo. El Espíritu Santo le dijo a Pablo, ¿verdad?, dónde no debería de entrar y dónde sí debía de dar el auxilio y de qué manera. Así que la gloria y la honra sea para Dios. Si Dios nos permite, el día de mañana nos volvemos a conectar para continuar leyendo la palabra del Señor. Dios les bendiga y les guarde.